Palestina Libre. Bueno, mi nombre es Camilo Gónima, es espectacular verme aquí frente a todos ustedes. Como ya lo dijo el hombre, Julio Correal me está presentando, periodista, traductor, creador de contenidos, pero no estoy aquí por nada de esas vainas profesionales, estoy aquí porque hago una vaina que se llama Drónima. Primero yo, soy cucuteño, pero hablo como caleño. Tengo 32 años y después de esto es Drónima, es como la razón por la cual estoy acá. Básicamente, Drónima es como un intento de llevarle la historia a la gente. Yo mezclo las cosas que pasan en las ciudades, las cosas que cambian la vida de la gente, con urbanismo y con arquitectura, porque pues es bien visible. Aparte de eso, grabo con mi cámara en la calle y hago tomas de dron, entonces pues... Si tienen ganas, por favor, síganme. Los que no me conocen tienen todo el derecho de no conocerme, entonces tengan la bondad. Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, en fin, para que me sigan. Qué bonito, weón, qué difícil esta vaina de los nervios, pero esta no debía ir ahí. Digamos que el verdadero nombre de esta conferencia es Las historias grandes no siempre llegan cuando estamos listos. Y para esto quiero devolverme a ese joven que está dibujadito ahí, que era yo en 2009 cuando empecé mi carrera en Ibagué, porque no solamente estaba en Cúcuta, sino pues en Cali, en Bogotá, Medellín, en fin. En medio de ese descubrimiento de ser yo mismo, en mi primera universidad, conociendo el taparroja y en serio rockeando las gafitas y el pelo largo, hubo un man que me contó una historia que me acompaña hasta hoy y que les quiero de verdad traer. Y es la historia de la guerra de la Triple Alianza o la guerra de Paraguay o todos contra Paraguay. ¿Qué pasó aquí? Primero quiero decir que fue el segundo conflicto más mortífero en la historia de América completa y el primero en América Latina. Murieron 500,000 personas en una época donde los países tenían máximo 3, 4 millones. Fue horrible. Ocurrió entre 1864 y 1870. Como les dije, era todos contra Paraguay, pero empezó siendo un conflicto interno. Era el gobierno del general Francisco Solano López contra el Partido Colorado, que a su vez estaba patrocinado por Brasil, porque Brasil quería quitar tierras. Y eso es lo que podemos ver en ese mapa. El naranja clarito es el Paraguay del pasado, el naranja oscuro es el Paraguay de la hora, que solamente tiene como los futbolistas y adiós a Canales, lamentablemente. El asunto es que por un montón de indiscreciones, por un montón de problemas, Brasil y Argentina declararon la guerra y Uruguay luego se metió. Todo terminó con 90% de la población masculina de Paraguay muerta. Entonces, sin gente no puede haber país y pues es terrible. O sea, ustedes no se imaginan el drama, lo feo que fue que toda esta gente se muriera. Pero Colombia jugó un papel. Extrañamente, este tipo se llama Eustorgio Salgar. Él es un presidente liberal de la época en la que esto se llamaba Estados Unidos de Colombia. Y Eustorgio Salgar dijo, vamos a hacer algo por nuestros hermanos paraguayos, porque ¿por qué no? Nos caen bien, no sabemos nada de ellos, pero qué chimba. Eustorgio Salgar declaró con una ley que cualquier paraguayo que lo necesitara o que así lo deseara, podía pasarse a vivir acá sin ningún tipo de problemas de nacionalidad. Pero la verdadera historia que me contó este tipo allá en Ibagué mientras veíamos Taparroja es que Eustorgio Salgar cogió a 2.900 personas y les dijo, váyanse para Paraguay porque no podemos permitir que Paraguay desaparezca, ¿sí o qué? La llama viva del Paraguay. Entonces en ese momento yo dije como, what the fuck? O sea, era como la historia que estaba esperando en ese momento universitario de mi vida. O sea, yo entré a la carrera de periodismo queriendo derrocar gobiernos, hacer primeras planas y un montón de pendejadas que uno se imagina cuando es un niño adolescente. Entonces dije, bueno, esta es mi gran oportunidad para hacer que las vainas pasen. Lamentablemente no estaba listo. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, aquí está básicamente en ese dibujo medio chimbo las 3 primeras dificultades que me encontré. Yo era inocente, pero también era crítico, si es posible mezclar ambas vainas, ¿no? Entonces inicialmente pensaba en que necesitaba como una cámara, un computador, habilidades de edición, viáticos, y todo esto era como para no pagarle a nadie lo que podía hacer otra persona por mí. Pero yo tenía como 17 años, o sea, no tenía acceso a absolutamente nada, absolutamente nada.
creo que la parte más difícil de aceptar fue entender que no tenía la habilidad suficiente para contar esa historia. A lo largo de muchos años, estamos hablando después de 2009 hasta 2015, yo aproveché cada venida que tuve a Bogotá para averiguar un poquito de esa historia tan fascinante. Desde googlear hasta ir a la sede del Partido Liberal, hasta ir a la Luis Ángel Arango, y finalmente no encontraba nada porque solamente pasaba una tarde en Bogotá, porque vivía en Ibagué y luego en Cali, en mis épocas universitarias, donde obviamente había más pelo, menos cachete, pero pues todo bien. Y después de eso, después del primer golpe de entender, jue madre, creo que no voy a poder, que fue difícil porque tenía muchas ganas y las ganas no lo son todo, siguió la carrera universitaria, en la que de verdad aprendí a coger una cámara y a utilizarla, porque no era realmente solo tenerla, en la que cogí un computador y aprendí a editar video y aprendí a que las cosas tuvieran ritmo, a que todo fuera un poquito más interesante y atractivo, así lo que dijera no estuviera tan claro. Después de eso viene la vida profesional y es otro golpe, ¿no? Yo hice la práctica en semana y después de eso me pasé a trabajar a NTN 24, ya como periodista y traductor simultáneo. Modestia aparte, me di cuenta que era traductor simultáneo el día de la prueba. Entonces fue como un golpe de suerte que me acompaña hasta hoy porque eso le sigo sacando plata. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo me centré en sobrevivir. No les quiero agotar con temas adultos, pero tenía que pagarle la casa a mi mamá y me enteré 2 meses después de empezar a trabajar en RCN. Un trabajo al cual me hubiera gustado renunciar antes, pero no, porque tenía que pagar la casa de mi mamá. Y es que es chistoso cantárselo a tanta gente, la verdad. En ese momento de tanta desesperación, yo perdí completamente de vista lo que quería hacer de corazón. De verdad, o sea, por 3 años que estuve allá metido en la 68 con Américas, no pensé nunca en historia, pensaba en las historias cotidianas y fue hermoso. No trabajar allá, fue hermoso poder hacer el ejercicio de escribir, de darle duro a las vainas, de que te tiren bolas curvas y puedas resolverlo, no tanto como periodista, sino también como traductor. Pulí la pluma, como dirían algunos periodistas un poco más sofisticados, pero también me volví resiliente y durísimo en cuanto a temas de depresión. Bueno, igual me siento nervioso, entonces pues no sé qué tanto, pero esto es distinto a traducir para 20,000 personas, entonces todo bien, al menos los veo, muchas gracias por venir. Entonces pasó algo muy chistoso. Pasó algo muy chistoso porque cuando salí de RCN, ellos hicieron algo que no estuvo muy bien y les tocó pagar todo un año de contrato a la gente que tenía que salir. Y yo quedé con 25 millones de pesos, que era como, sigue siendo la mayor cantidad de plata que me he hecho en una sola ocasión. Gracias, gracias. 25. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo tenía como 26, 27 años. Me monté en un avión y me fui para el lugar más lejano que pude de Colombia y terminé en Tailandia. Entonces, cuando creí que la tenía muy clara, cuando compré los equipos, cuando dije, me voy a ir a un sitio para hacer la de bloguero de viajes, me di cuenta que no estaba tan claro. y estaba en la mitad de Vietnam cuando me di cuenta de eso. Porque compré una moto y fui de sur a norte, muy bonito, les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? Usted en los 25. El caso es que me di cuenta porque no funcionaba, ¿sí? O sea, yo subía los videos a YouTube, era juicioso, grababa mientras estaba en las mejores vacaciones de mi vida y no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Me di cuenta rápidamente. Todo lo que yo había hecho en un noticiero, escribiendo noticias, puliendo lo que sabía hacer, no tenía nada que ver con las redes sociales. Nada. El objeto de hacer información para noticieros es distinto al objeto de las redes sociales. Los tiempos que requiere, el esfuerzo que requiere. La chucua. En fin, fue una gran decepción, fue muy doloroso y me vine aquí con el rabo entre las patas a norte de Santander tratando de ver cómo conseguía trabajo y pasé 6 meses desempleado, engordando, volviéndome más calvo. No se lo recomiendo. Bueno, estoy en un poquito después. Yo quiero señalar que esto es una vaina que le puede pasar a cualquier creador de contenido y me da dolor. Sobre todo porque
como Juan José Castro de ayer, un abogado que estaba tratando de lograrla como abogado, apenas hizo su proyecto en redes sociales, se dio cuenta que impactaba más que simplemente trabajando. Hay mucha gente dedicada a la creación que tiene todas estas habilidades y que tiene todas estas ganas, que simplemente no puede porque carece de las habilidades, carece del ejercicio, carece a veces de la paciencia. La desmotivación que llega en cierto punto de hacer esto es tan maluco que uno a veces ni siquiera puede llegar como a ese punto al que yo le llamo el valle. O sea, ya has hecho como una pequeña audiencia, ya tenés algo más claro, tenés un formato y te puedes dedicar a explorar de la mano de tu audiencia. La gente no llega a eso y de verdad me genera mucho dolor porque estoy seguro que así como está este señor abogado, hay un montón de gente en la odontología, yo qué sé, en la astrología, que es muy buena en lo que hace y que debería tener un espacio en redes sociales porque nosotros buscamos eso, humanos que nos hablen, no instituciones, bueno, al menos en esta generación. Entonces voy a seguir a la siguiente diapositiva. A veces no estamos listos para contar las historias que nos llegan, pero esto no debería detenernos. Empezar cerca no es empezar pequeño. Y quiero empezar ya empecé, ¿no? Hace como unos 13 minutos. Quiero simplemente decir y recordarles que la primera persona que considero como influenciadora aquí en Colombia, que es el Pingüi, no sé si algunos de ustedes los conozcan mucho, supongo que no. El Pingüi tenía un setting muy, ¿cómo decirlo?, como muy cotidiano para hacer sus bromas. No voy a mencionar ninguna porque casi todas son pasadas de tono, pero uno se puede ver en ese contexto del Pingüi, madrugando, que tu tío te fastidie, que te levantas de repente en medio de la noche creyendo que estás madrugando. Eso está a la mano de todos nosotros, a veces desde la comedia, a veces desde la historia. Entonces, insisto en que empezar cerca no es empezar pequeño. Ahora sí voy a pasar un poco como a mi pequeño ejemplo, antes de explicarles por qué empecé a hacer todo esto. Y es que mi primer video viral, el primer video que superó el 1.000.000 de vistas en TikTok, para videos de 4 o 5 minutos, eso es un montón, fue un video sobre el barrio Juan Pablo II. Es la segunda parada del Transmicable, si lo cogen desde el Tunal. Y básicamente trataba de explicar por qué es que creemos, bueno, aunque sea una realidad, por qué es que creemos que Ciudad Bolívar es peligroso. Y hablaba de una masacre que ocurrió hace mucho tiempo, como a inicios de los 90. Y ese era el gancho, como por qué crees que esta vuelta es peligrosa. Pero aún hablando de algo así de cruento, mostrándolo con respeto y siendo simpático con la realidad de esos lugares, que son como cualquier lugar, creo que eso fue lo que hizo que yo tuviera como una especie de ventaja sobre otras personas que hacen historia incluso con acento rolo. Es que me pongo a pensar en de verdad por qué hice esto. Yo preparé bastante esta conferencia, a veces se me olvida lo que tengo que hacer. Pero la persona con la que lo preparé me dijo, hey, tenés que decirle a la gente por qué es que empezaste a hacer eso. Y hay de verdad como unas 3 razones. La primera era que yo quería volver a verme con una vieja que está en Cali, pero ya no hace parte de mi vida. La segunda, que creo que es más importante, yo estaba lamentando el hecho de que como periodista necesitara un medio para que me dijera que yo valía la pena o que yo era un profesional digno y serio, solamente como por el empleo, ¿sí o qué? Si soy un periodista que no tiene un medio, no tiene voz. Y después de haber pasado 3 años comiendo mierda, me di cuenta que no quería seguir haciendo eso, o sea, que no quería seguir siendo periodista si era así. En tercer lugar, después de todo eso que pasó, me acordé de verdad que me gustaba la historia, me acordé de verdad que todo lo que yo había escrito, que todo lo que había grabado, me había llevado hasta este punto de por fin estar preparado. Pero estaba anclado en Bogotá y no tenía plata para irme a ningún lado y tampoco tenía trabajo, entonces tenía que hacer las historias que tenía más a la mano. Esto tiene muchas ventajas, muchas, sobre todo porque si estás en tu lugar, estás andando como pez en el agua. Conoces los lenguajes, tenés acceso. Lo que les digo, yo hablo de historia, pero esto funciona en cualquier lado, en cualquier contexto. Si ustedes empiezan desde donde están, van a tener una gran ventaja, porque al final, y cuando lo entiendan, lo entenderán, contar una historia a veces es contarlas todas, porque desarrollas un lenguaje propio, desarrollas una propia voz, y es mejor hacerlo en confianza. ¿Qué sigue? Hay que insistir en que yo
ya averigué un poquito más de la historia del Paraguay y puede ser mucho más interesante que el inicio. Resulta que el señor Eustorgio Salgar no tuvo tanto que ver en ese cuento de que los paraguayos y los colombianos fuéramos amigos. Porque los paraguayos dijeron que se permitía la poligamia. Entonces obviamente hubo unos cuantos colombianos que dijeron vamos a ver qué tal están las mujeres paraguayas. Y eso es un mejor documental. Entonces simplemente vine aquí para comentarles toda esta parte, minúscula parte de mi camino, para que entiendan que ahí va a llegar el momento en el que ustedes sepan que están listos, pero no va a llegar de gratis porque va a requerir mucho esfuerzo, porque va a haber dudas, porque va a haber dolor, porque al final no van a sentir que lo están haciendo del todo bien, sino en un comentario que les diga que lo están haciendo bien, y si hay muchos comentarios que están en una chimba, ustedes van a ver solamente el que está mal. Hay que pensar bien en a dónde quiere llegar uno. Yo personalmente, yo no vivo de esto todavía, me encantaría, pero sí tengo una satisfacción muy importante. Y es que durante mucho tiempo de mi vida se me dijo que tenía mucho potencial para hacer un montón de mierdas y yo veía que mi vida seguía estancada y si acaso bajando. Esto no me da plata, pero me da un sentido de autorrealización que les recomiendo a todos ustedes. Sigan sus sueños, eviten los problemas, cuidado con las drogas, y si alguno de ustedes acá está interesado en patrocinar esta vaina del Paraguay, me encantaría hablar con ustedes. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Hay una cosa más. Recuerden mi Instagram, voy a tomar una foto. Estoy viendo que solamente hay de una pregunta, me parece un poco ofensivo. Quiero recibir todas sus preguntas. Entonces voy a tomar una foto de ustedes público y si me buscan en Instagram, por favor, pregúntenme cosas que de verdad les voy a responder. Sí. Vamos. El público de Movimiento Click es fascinante. Oye, una pregunta, ¿no? Por favor, Camilo. A ver, allá atrás de la gorra blanca. Ah, bueno, aquí. Sorry. Hola. Hola, Camilo. Mi nombre es Natalia Gónima, yo soy tu prima, y quisiera que indagaras un poco, por si no lo recuerdas, quisiera que indagaras un poco en el proceso de investigación, ya que siento que hoy en día cuando uno piensa en no, voy a hacer un documental o algo audiovisual, siempre se concentra como en las entrevistas y sacar las historias de la gente, pero tengo entendido que de pronto vos no te vas solo por ese camino, entonces quisiera saber como cuál es el proceso investigativo de cada video detrás, sí, de cada video. Gracias. Gracias por tu pregunta, Natalia. Bueno, primero hay que decir una vaina, y es que yo prefiero explotar la desgracia del pasado. Me hace sentir mucho más cómodo, entonces eso me impide entrevistar a alguien porque ya todo el mundo se murió. Pero también hay otra vaina muy, digamos, vital, y es que cuando uno escribe todo su texto, uno se hace responsable por el cuento, ¿sí? Entonces, yo lo prefiero así. Me gusta leer tesis, siento que es del recurso menos utilizado en todo el país y en todo el mundo. Las tesis tienen un montón de cosas chéveres y solamente requiere saltarse unos capítulos hasta la justificación y luego abajo las conclusiones, todo bien. O sea, de verdad, está al alcance de todos, ese conocimiento es público y lo que sí es difícil como de, digamos, entender es el ojo. O sea, yo creo que después de tantos años de periodismo y de traducción y de trabajo en organizaciones internacionales, como que uno sabe qué es una historia y qué no es. Si uno sabe dónde hay drama, dónde no, uno sabe dónde hay cosas interesantes y dónde no. Pero la información de verdad que está en todos lados. Yo consulto tesis y por favor hagan tesis ásperas para que alguien como yo eventualmente saque alguna chimba. Entonces, por favor, una pregunta más. Una pregunta más, allá, el de la gorra blanca, por favor. ¿A cuál? Yay. Buenos días. Buenos días. Hola, Camilo. Hola. Mucho ¿Cómo gusto. estás? Acá. Ah, sí, háblame. Mi nombre es Kevin y una pregunta que te tengo dos preguntas. Pues en toda tu carrera y en todo lo que has hecho, pues ¿has sentido algún momento miedo al fracaso? Todos los días. Y la otra pregunta es, en estos momentos, a la hora de tú intentar hacer algún proyecto, ¿todavía sientes ese miedo? Mira, cuando uno, sobre todo como con lo de traductor simultáneo, uno
se equivoca, pero tiene que seguir andando. ¿Sí o qué? ¿Has escuchado los Grammys y los Oscars en TNT? Los traductores la embarran y siguen andando. Después de un tiempo, uno se da cuenta que no hay opción, ¿sí me entendés? O sea, si no seguís andando después de embarrarla, no pasa nada con vos. Y es que pareciera fácil de explicar, pero es que es difícil. A veces la vergüenza, la falta de plata, simplemente sentir que uno es suficiente, todo se suma. Pero sí te puedo decir de frente que muchas de esas vainas que uno lo confunden son imaginarias. O sea, el fracaso está más en la cabeza de uno. Hay fracasos que son muy visibles y eso pues todo lo hemos visto, ¿no? Pero yo no le he ido mucha mente. O sea, hay cosas que salen mal y si uno no puede superar las cosas que salen mal, pues es mejor que uno no haga nada ni se pare de la cama. O sea, ánimo.